Nunca olvidaré la sensación de esa noche, porque mientras las luces de Navidad titilaban en la calle como si el mundo siguiera celebrando, yo estaba parada frente al portón del asilo con una maleta vieja a mis pies y con el eco de una frase que me desgarró por dentro. Eres un estorbo, alguien que ya no sirve. Fue lo último que escuché antes de que la puerta del auto se cerrara y él acelerara sin siquiera mirar por el retrovisor, como si estuviera dejando atrás un objeto inútil y no a la mujer que lo había criado con todo lo que tenía. Recuerdo que extendí la mano, no para detenerlo, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como si aún buscara la mínima señal de arrepentimiento, pero no hubo ninguna. Solo el ruido del motor perdiéndose en la calle vacía, envolviéndome en un silencio que pesaba más que el frío de diciembre. El guardia del asilo me observó con esos ojos que combinan pena y costumbre, abrió el portón sin cuestionar nada y tomó mi maleta con cuidado, como si temiera que yo me desmoronara si él la soltaba. Caminé detrás de él sintiendo que cada paso me alejaba de la vida que había defendido durante tantos años, y el aire interior del lugar, tibio y silencioso, me envolvió como un recuerdo doloroso de que había sido oficialmente descartada por quien menos esperaba. Las luces amarillentas del pasillo mostraban rostros cansados, algunos conversando entre ellos, o otros perdidos en su propio mundo, y en ese instante entendí que Iu me había convertido en una más, alguien que ya no tenía un lugar en el hogar donde entregó su vida. Me senté junto a una ventana porque necesitaba mirar hacia afuera para no derrumbarme por dentro. El reflejo del vidrio mostraba una versión de mí que yo no reconocía del todo, alguien que había sido fuerte, trabajadora, amorosa, y que esa misma noche estaba tentando aceptar que había sido abandonada en Navidad, el día que alguna vez significó unión, risas y familia. Respiré profundo, procurando no llorar, aunque la garganta ardiera e solo pedí zen para soltar todo de una vez. Sin embargo, algo dentro de mí, quizá orgullo, quizá instinto, me obligó a mantener la cabeza erguida, incluso si por dentro me estuviera rompiendo. Yo no sabía en aquella noche, perdida entre lembranzas y silencio, que o destino ya estaba preparando algo inimaginable. Porque apenas un día después, el mismo hombre que me dejó allí diciendo que yo era un peso, encendería la televisión y se quedaría paralizado al ver mi rostro apareciendo como la nueva ganadora de 50 millones en la lotería. Y desde ese momento, mi vida dejó de ser lo que él decidió y comenzó a ser lo que yo merecía. Aquella primera noche en el asilo, mientras intentaba acomodarme en una cama dura que crujía con cada movimiento, mi mente regresó inevitablemente al origen de todo, porque mi vida nunca estuvo marcada por lujos ni privilegios, sino por una lucha constante que inicié desde niña. Nací en un barrio modesto de la Ciudad de México, rodeada de calles estrechas, puestos de comida, gritos de vendedores y ese aroma a tortillas recién hechas que llenaba las mañanas. Mi madre siempre repetía que la pobreza no nos quitaba dignidad, y que la única riqueza segura era la que una construía con esfuerzo y carácter. Crecí viendo a la gente levantarse desde antes del amanecer para ganarse el día. Aprendí pronto que nada llegaría por casualidad, así que empecé a trabajar desde joven, primero ayudando a una vecina mayor que necesitaba compañía, luego vendiendo gelatinas afuera de la escuela y más tarde limpiando oficinas pequeñas donde me acostumbré al olor del café barato y al sonido repetitivo de las impresoras. Cada moneda que ganaba tenía un valor enorme porque significaba un paso hacia una vida un poco más estable. Cuando me convertí en madre, todo cambió. Esa responsabilidad me atravesó como un rayo, despertando en mí una fuerza que no sabía que tenía. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en brazos, tan indefenso y tan mío, y sentí un compromiso profundo de que haría todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé jornadas dobles, acepté turnos complicados, caminé bajo la lluvia cuando no tenía dinero para el transporte y muchas veces me quedé sin comer para asegurar que él tuviera lo necesario. Aún así, siempre intenté llegar a casa con una sonrisa para que creciera sintiendo que la vida podía ser suave incluso cuando nos trataba con dureza. Durante años preparé loncheras, remendé uniformes, ayudé con tareas y lo acompañé en cada etapa, creyendo sinceramente que ese amor silencioso dejaría una marca indeleble en su corazón. Por eso me aferré tanto a la idea de que, sin importar las dificultades, el vínculo entre una madre y su hijo era algo que no se rompía. Sin embargo, con la adolescencia vino un cambio que no supe detener. De pronto empezó a avergonzarse de nuestras carencias, a criticar el barrio, a cuestionar mis empleos sencillos, como si valieran menos que los sueños que él decía tener. Yo justificaba cada gesto,
diciéndome que era una etapa pasajera, que algún día entendería. Pero conforme crecían sus ambiciones, también crecía su distancia emocional. No importaba cuánto me esforzara, siempre parecía querer escapar de esa vida que yo había construido con tanto sacrificio. Aún así, nunca imaginé que ese desdén silencioso algún día se transformaría en abandono. Esa noche en el asilo, mientras escuchaba el murmullo lejano de otros residentes intentando conciliar el sueño, comprendí que mis años de entrega no me habían blindado contra el dolor. Sin embargo, también entendí algo más profundo, que la mujer que sobrevivió a todo tipo de carencias seguía viva dentro de mí, esperando el momento de levantarse una vez más, incluso si el mundo me había dado la espalda. Cuando cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva, todavía puedo volver a esos años en que él apenas aprendía a caminar y me seguía por toda la casa con esos pasos torpes que retumbaban como campanitas pequeñas contra el suelo. Había días en que yo llegaba agotada del trabajo, con las manos resecas por los productos de limpieza y la espalda partida en dos, pero bastaba verlo correr hacia mí con los brazos abiertos para que todo el cansancio se desvaneciera. Recuerdo su risa, esa risa limpia que llenaba los cuartos y hacía que nuestro hogar, aunque sencillo, se sintiera vivo y cálido. Había noches en las que la luz se iba en el barrio y teníamos que cenar a la luz de una vela. Él se sentaba frente a mí, con los pies colgando de la silla, y me pedía que le contara las mismas historias una y otra vez, la de la estrella que brillaba más fuerte porque sabía que alguien la miraba desde abajo, o la del barco que regresaba a casa guiado por la voz de su madre. Él escuchaba fascinado y me aseguraba que cuando creciera siempre estaría conmigo, que nunca me dejaría sola porque, según él, yo era su persona favorita en el mundo. A veces me pregunto en qué momento esa inocencia se transformó. Pero cuando pienso en su infancia, no hay rencor, solo una nostalgia profunda por esa etapa en la que cualquier pequeño logro suyo parecía también una victoria mía. Cuando dio sus primeros pasos, lloré de emoción. Cuando logró pronunciar mis primeras letras, sentí que el mundo entero cabía dentro de ese instante. Cada vez que se enfermaba y yo pasaba la noche despierta controlando su fiebre, lo hacía convencida de que ningún sacrificio era demasiado para protegerlo. También recuerdo los domingos que pasábamos en el parque, cuando él corría detrás de las palomas y volvía a mí con los cachetes rojos y una sonrisa enorme. Me tomaba de la mano con tanta fuerza que yo sentía que, mientras él la sujetara así, nada malo podría sucederme. Era un amor simple, puro, sin condiciones. Yo vivía para esos momentos, para verlo crecer, para darle lo que pudiera, aunque fuera poco. Tal vez por eso el abandono en Navidad dolió tanto, porque rompió no solo el presente, sino todas esas memorias que yo había guardado como tesoros. Pero mientras estaba recostada en esa cama del asilo, recordando la versión más dulce de él, entendí que mi historia no sería la de una mujer derrotada, sino la de alguien que, incluso después de perderlo todo, todavía tenía la capacidad de renacer. Con el paso del tiempo, noté que algo comenzó a cambiar en mi hogar, aunque en ese entonces me convencí de que eran solo ideas mías. La transformación no fue repentina, llegó disfrazada de comentarios sutiles, de miradas que no entendía y de cierta distancia que no sabía cómo nombrar. Todo empezó cuando alguien más entró en nuestras vidas, alguien que desde el principio dejó claro que mi presencia le incomodaba, aunque jamás lo dijera abiertamente. Bastaron pocas semanas para que mi lugar en la casa comenzara a desvanecerse sin que yo tuviera fuerzas para detenerlo. Esa persona venía de un mundo muy distinto al mío. Hablaba con una seguridad afilada, vestía con un estilo que parecía gritar superioridad y se movía por la casa como si cada rincón le perteneciera. Nunca mencionó directamente que yo estorbaba, pero lo insinuaba con cada gesto, el modo en que fruncía la boca cuando veía mis cosas en la sala, la manera en que acomodaba los cojines después de que yo me sentaba, o el tono condescendiente que usaba para explicarme cosas que yo llevaba años haciendo sola. Era como si necesitara recordarme, día tras día, que mi simplicidad no encajaba con sus estándares. Hubo una tarde que jamás olvidaré. Yo estaba preparando café, como siempre, tratando de no incomodar a nadie, y escuché conversaciones a medias desde el pasillo. No decían mi nombre, pero era evidente que hablaban de mí. Comentaban que el lugar se vería mejor sin tantas cosas viejas, que cierta gente no sabía comportarse, que había hábitos propios de otra clase social que daban pena ajena. Me quedé de pie, con la cucharita suspendida en el aire, sintiendo como una mezcla de vergüenza y tristeza se me acumulaba en el pecho. No dije nada,
Solo respiré profundo y continué moviéndome con la esperanza de no llamar la atención. A partir de ese día, mi presencia comenzó a sentirse como una invasión en la propia casa que yo había construido con años de sacrificio. Cada acción mía parecía incomodar. Si limpiaba, era porque estorbaba; si cocinaba, era porque nadie me lo había pedido; si guardaba mis cosas, era porque no sabía organizar. Lo que antes había sido un hogar se transformó en un terreno minado donde cualquier paso podía desencadenar una crítica, una mirada dura o un suspiro impaciente. Lo más doloroso no fue la actitud de esa persona, sino la forma en que él empezó a adoptar ese mismo tono. Ya no era el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, sino un adulto que imitaba palabras ajenas, que tomaba decisiones sin mirarme a los ojos y que permitía que alguien más definiera mi valor dentro de mi propia familia. Cada vez que yo intentaba acercarme, encontraba una barrera invisible que me empujaba de vuelta al silencio. Con el tiempo, la distancia entre nosotros ya no era emocional, era física. Me pedían que no opinara en la sala, que no encendiera la televisión, que evitara ciertos comentarios para no incomodar. Incluso comenzaron a sugerir que yo merecía un lugar más apropiado para mi edad, como si la vejez fuera una molestia y no una etapa natural de la vida. Sentí como mi espacio se reducía, como mi voz se apagaba y como mi existencia era tratada como un estorbo que debía mantenerse fuera de vista. Ese fue el principio del fin. Lo que yo no sabía era que la humillación final, esa que me arrancaría el piso bajo los pies, ya estaba en camino, preparada para caer sobre mí con una fuerza que rompería todo vínculo que aún resistía. La distancia no llegó con un portazo. Llegó con detalles que parecían inofensivos hasta que un día comprendí que todos formaban parte del mismo mapa para sacarme de su vida, porque primero fueron los silencios en la mesa, esas pausas largas en las que yo intentaba platicar y recibía apenas un más tarde que nunca llegaba, después las miradas cruzadas entre ellos, cómplices de un lenguaje que me excluía aunque yo estuviera a medio metro, luego el cambio de objetos en la sala que yo había elegido con tanto esfuerzo y que se fueron sustituyendo poco a poco por decoraciones frías que no guardaban historia, y yo me quedé observando desde el borde del sillón como quien ve desmantelar un hogar sin poder detenerlo. Una tarde movieron el portarretratos donde estaba la foto de su graduación y lo reemplazaron por una vela cara que olía a algo que jamás había olido en mi casa. La foto quedó guardada en un cajón que ya no se abría. Y yo sentí que esa vela perfumada quemaba más que cualquier llama real porque marcaba el lugar exacto donde mi recuerdo ya no debía estar. Y desde ese día me acostumbré a hablar menos, a caminar con cuidado para no molestar, a convertirme en un susurro dentro de la casa que yo había defendido del viento y de la lluvia tantos años. El celular se volvió otro muro, porque los mensajes que antes se respondían de inmediato empezaron a quedarse en visto. Las llamadas se cortaban con un voy llegando que significaba no insistas, y los audios se llenaron de indicaciones prácticas que evitaban cualquier cosa parecida a la ternura. Y yo me sorprendí guardando en una carpeta los buenos días viejos como si fueran cartas, intentando recordar el tono de voz con el que alguna vez me dijo ma sin prisa ni fastidio, hasta que un día me llamó por mi nombre y la palabra se me clavó como una espina, no por falta de respeto, sino por lo que anunciaba. La distancia ya tenía nombre propio. En la cocina me asignaron una repisa para que todo esté más ordenado, y me pidieron que no dejara mis tazas favoritas a la vista porque no combinaban, y yo acepté sin pelear, como acepté que el control de la televisión tuviera un nuevo lugar donde yo no lo alcanzaba, como acepté ponerme audífonos para escuchar mis canciones viejas y no invadir con mis recuerdos el espacio que ahora parecía pertenecerles por completo, como acepté cerrar la puerta de mi recámara más temprano para no desvelar a nadie, y me descubrí pidiendo permiso para servir un café en mi propia cafetera, midiendo cada paso, cada ruido, cada respiro. Hubo un domingo que todavía me pesa en el pecho, porque preparé su comida favorita y la dejé en la mesa, caliente, con el mantel que yo misma bordé cuando él era niño, y llegaron más tarde de lo acordado con bolsas de comida para llevar. Dijeron que ya habían comido, que yo no me preocupara, que la próxima lo probamos. Y yo sonreí con ese gesto que uno aprende a usar para no quebrarse frente a quien ya no mira. Guardé los platos, metí la olla al refrigerador y me quedé un rato de pie frente a la estufa apagada, respirando hondo para no llorar sobre la comida que al día siguiente calenté en silencio, comiendo despacio, como si masticar fuera también una forma de despedirse. El closet comenzó a vaciarse de mis cosas porque había que hacer espacio. Mis zapatos se quedaron junto a la puerta como los de una visitante que no piensa tardar.
Mis cremas pasaron a una cajita con mi nombre escrito en marcador, las toallas nuevas no eran para uso diario, y en la nota del refrigerador apareció un recordatorio que decía citas de visita. Un título que me borró del concepto de familia con una frialdad que me quitó el aire, aunque nadie lo admitiera abiertamente, y fue. Entonces cuando escuché por primera vez esa frase que disfrazaba el golpe con cortesía, hay lugares bonitos para gente de tu edad, te cuidarían bien. No respondí de inmediato porque entendí que no querían una conversación, querían mi asentimiento. Entonces empecé a guardar discretamente documentos, identifiqué mis recibos, doblé con cuidado una blusa que atesoro desde que él era pequeño, acomodé dentro de una bolsa las fotos que todavía me quedaban. Recé bajito antes de dormir pidiéndole a Dios que me diera paciencia para no amargarme, que me diera inteligencia para no humillarme, que me diera serenidad para aceptar que a veces el amor se desgasta donde una cree que es imposible, y que, si el final estaba decidido sin mí, por lo menos me encontrara de pie. Las noches se volvieron largas y los días se llenaron de tareas pequeñas que hacían menos ruido que mis pensamientos. Barría temprano para no escuchar la casa despierta sin mi nombre, lavaba los platos con agua tibia para engañar al frío de las manos, tendía la cama con excesiva prolijidad como quien intenta controlar algo cuando todo lo demás se desordena. Y en ese orden forzado reconocí el rostro de la soledad, no esa soledad elegida que a veces trae paz, sino la otra, la que llega cuando te cierran la puerta del alma desde afuera. Yo ya podía sentir que se acercaba un momento definitivo, porque la distancia había dejado de ser un clima y se había convertido en decisión. Lo veía en la forma en que evitaban tocar el tema frente a mí, en la carpeta con folletos discretamente escondida en un cajón, en la conversación en voz baja que se detuvo de golpe cuando entré a la sala, en la reunión rápida, donde me explicaron beneficios que yo no pedí, y aunque tragué saliva para no llorar frente a ellos, supe que el siguiente paso ya estaba escrito en una agenda que no llevaba mi letra. Me prometí que, cuando ese instante llegara, no gritaría ni suplicaría, porque aprendí que hay dignidades que solo sobreviven en el silencio, así que me preparé por dentro con la calma de quien conoce el golpe antes de sentirlo. Acomodé mi bolso junto a la puerta, guardé un suéter grueso por si hacía frío y respiré hondo mirando por la ventana, sabiendo que la humillación final tocaría a mi puerta pronto, quizá en la noche menos pensada, quizá en la noche más simbólica, esa en la que el mundo brinda por el amor mientras a mí me pondrían un moño de estorbo y me sacarían de la foto. La víspera de Navidad llegó cubierta por ese brillo suave que engaña incluso a quienes ya han perdido casi todo, porque aunque la casa estaba decorada con luces cálidas y había un aroma tenue a canela, el ambiente cargaba una tensión difícil de ignorar. Desde temprano se percibía un movimiento extraño, conversaciones cortadas cuando yo entraba en la habitación, pasos apurados en el pasillo y un esfuerzo evidente por ocultar algo que no estaba destinado a mis oídos. Por un instante quise pensar que preparaban una sorpresa, que la fecha despertaba algún gesto de cariño, pero esa esperanza se apagaba cada vez que cruzaba miradas que evitaban la mía con una precisión dolorosa. Cuando cayó la tarde me pidieron que me arreglara para una salida importante, y esa frase removió algo profundo dentro de mí, como si el destino susurrara que lo inevitable estaba por alcanzarme. Me encerré unos minutos en mi cuarto, intentando arreglarme mientras veía en el espejo a una mujer que había dado todo por su familia y que, aún así, sentía que estaba a punto de ser desplazada sin derecho a preguntar nada. Acomodé el cabello con una calma que no sentía, respiré hondo para evitar que las lágrimas borraran mi maquillaje sencillo y salí con la resignación silenciosa de quien ya intuye el golpe. Subimos al auto sin intercambio de palabras. La ciudad entera parecía celebrar. Niños jugando con bengalas, familias entrando y saliendo de tiendas, parejas abrazadas para combatir el frío de diciembre. En medio de esa alegría ajena, yo permanecía en el asiento trasero con las manos entrelazadas, mirando por la ventana como si buscara entre las luces algún rastro del hogar que un día tuve. El trayecto se hizo eterno porque cada giro del volante anunciaba con mayor claridad que esa noche ya no me pertenecía, que alguien más había tomado decisiones en mi nombre. La fachada del asilo apareció al final de una calle casi vacía. Un moño rojo adornaba la entrada, aunque aquella decoración navideña solo acentuaba la tristeza del lugar. Intenté preguntar qué hacíamos ahí, pero la respuesta llegó disfrazada de amabilidad forzada. Queremos que conozcas este sitio, te va a gustar. En ese momento pusieron mi maleta en mis manos y tuve que sostenerla con firmeza para no mostrar cuánto temblaban mis dedos. Aquella maleta,
llena con mis recuerdos y pocas pertenencias, pesaba más que nunca, no por su contenido sino por lo que representaba, un traslado definitivo. La frase que marcó mi final no llegó acompañada de gritos ni discusiones. Surgió con una claridad fría que me atravesó como un cuchillo. Eres un estorbo, aquí estarás mejor. Lo dijeron sin mirarme directamente, como si mi presencia fuera demasiado incómoda, como si mis años de entrega hubieran perdido valor de un día para otro. No respondí porque entendí que cualquier palabra sería devuelta con argumentos que ya tenían preparados. Observé el auto encenderse, las luces traseras iluminarme por unos segundos y luego desaparecer calle abajo sin que nadie volteara a verme. El guardia del asilo salió con un gorro navideño que intentaba darle calidez a la noche, aunque sus ojos delataban que había presenciado escenas similares demasiadas veces. Me habló con un tono suave que agradecí, me ofreció ayuda para cargar la maleta y me pidió que lo acompañara para asignarme una habitación. Caminar por esos pasillos silenciosos fue como entrar en una historia ajena, una historia a la que me habían empujado sin consideración alguna. Cada cuarto tenía una puerta entreabierta que dejaba escapar luces amarillentas, voces bajas y miradas de resignación que contaban historias parecidas a la mía. La habitación asignada era pequeña, con una cama individual y una ventana que daba a un jardín oscuro donde apenas se distinguían las siluetas de algunos árboles. Coloqué la maleta en el suelo, me acerqué a la ventana y apoyé la mano sobre el vidrio frío, intentando entender en qué momento había pasado de ser el centro de una familia a convertirme en una carga descartable. La sensación de vacío era tan profunda que tuve que sentarme para no caer. Permanecí un largo rato en silencio, escuchando el sonido lejano de una televisión que transmitía villancicos, los pasos lentos de otros residentes y el eco de mis propios pensamientos, que golpeaban con la misma fuerza que la frase que me había expulsado de mi hogar. Las lágrimas no aparecieron de inmediato. Fue necesario respirar varias veces, cerrar los ojos, morder los labios, sostener la dignidad que me quedaba, hasta que finalmente el cuerpo dejó de resistirse y permitió que la tristeza saliera sin prisa, como si cada lágrima llevara consigo un recuerdo, un sacrificio, una cena preparada con amor que ahora no significaba nada. No lloraba por debilidad, lloraba porque por fin entendía que había sido abandonada sin derecho a réplica, y que esa noche, la más simbólica del año, estaba ahí porque alguien decidió que ya no valía el espacio que ocupaba. No sabía aún que la vida, con su forma extraña de equilibrar destinos, estaba a punto de devolverme algo que jamás imaginé. Porque mientras yo lloraba en ese cuarto, lejos de todo lo que había construido, el amanecer traería una noticia que transformaría completamente mi historia, y sería precisamente esta humillación la que abriría el camino a un giro inesperado que cambiaría mi destino para siempre. La madrugada después de aquella noche cayó sobre mí con un silencio tan profundo que por un momento pensé que el mundo entero había decidido detenerse, porque el asilo apenas respiraba entre sombras y luces débiles que titilaban en los pasillos, y yo permanecía sentada en la cama, con los ojos hinchados y la mente flotando en un vacío extraño donde no cabía el reclamo, la rabia ni la búsqueda de culpables, apenas una confusión pesada que me obligaba a inhalar despacio para no sentir que el pecho se me cerraba cada vez que recordaba la escena del portón cerrándose sin que nadie volteara a verme. Mientras la noche se hacía más larga, descubrí que la tristeza, cuando ya no tiene a dónde caer, deja espacio para algo distinto, algo que empieza como un murmullo tímido en el fondo del alma y que, poco a poco, se convierte en una fuerza suave que intenta sostenerte incluso cuando una parte de ti insiste en rendirse. Permanecí así durante un buen rato, mirando la ventana empañada, escuchando el rumor leve del viento moviendo el jardín, dejando que ese silencio me envolviera sin prisa, como si necesitara vaciarse por dentro antes de permitir que cualquier pensamiento nuevo tomara forma. Había fotografías dentro de mi maleta que no tuve el valor de abrir, porque sabía que verlas me rompería de nuevo, así que preferí quedarme quieta, con las manos en el regazo, sintiendo la aspereza del suéter viejo que había traído conmigo, recordando cuántas veces lo usé para cargarlo en brazos cuando era pequeño, pensando en cómo una vida entera podía volverse ceniza en una sola noche. Sin embargo, mientras revivía esos recuerdos, una claridad inesperada comenzó a asomarse. Si todo lo que había hecho hasta ese momento era para sostener un lazo que ya no existía, entonces quizá había llegado la hora de sostenerme a mí misma, aunque me costara, aunque doliera, aunque todavía temblara. La luz tenue que se filtraba por la ventana me recordó que el amanecer estaba cerca, y esa idea, en lugar de angustiarme,
trajo consigo un extraño consuelo, porque comprendí que, aunque la vida me hubiera arrancado de mi casa, todavía tenía algo intacto dentro de mí, la capacidad de empezar de nuevo, esa fuerza antigua que nació cuando enfrenté mis primeros trabajos, cuando crié sola, cuando sobreviví a cada etapa dura sin perder la esperanza. Tal vez el abandono había sido cruel, pero mi historia nunca estuvo escrita desde la comodidad, siempre avancé desde la lucha, y esa parte de mí seguía viva, esperando ser llamada otra vez. Mientras el silencio del asilo se rompía con los primeros sonidos del amanecer, sentí algo parecido a una promesa interna, una decisión que no necesitaba palabras, apenas un asentimiento silencioso. No permitiría que esa noche me definiera, no convertiría el abandono en mi identidad, no entregaría mi dignidad a quienes no supieron verla. Y si el destino todavía tenía algo reservado para mí, entonces caminaría hacia ello con pasos firmes, no con miedo, sino con esa serenidad profunda que solo aparece cuando ya no queda nada más que perder. Cuando finalmente me acosté, con los ojos ardiendo y el cuerpo exhausto, entendí que había dado un paso que no sabía que necesitaba dar, el de soltar aquello que ya no me abrazaba. Me cubrí con la cobija áspera del asilo, respiré despacio y dejé que el cansancio me venciera, sin imaginar que, mientras dormía, el mundo afuera preparaba la noticia que haría temblar todo lo que conocía y que transformaría cada golpe recibido en una oportunidad que jamás hubiera imaginado. El amanecer llegó envuelto en un resplandor suave que entraba por la ventana del asilo como si quisiera despertarme con más delicadeza que la vida misma, y aunque abrí los ojos con una mezcla de agotamiento y desorientación, sentí algo distinto en el aire, algo que no reconocí de inmediato y que me obligó a sentarme con cuidado, frotando las manos para espantar el frío acumulado de la noche anterior. El silencio ya no se sentía tan pesado, había una luz cálida que suavizaba los contornos del cuarto, un olor tenue a café recién preparado que venía del pasillo y un murmullo creciente que indicaba que el lugar despertaba junto conmigo. La voz de una enfermera llamó a la puerta con suavidad para avisarme que el desayuno estaba listo en el comedor, y aunque mi cuerpo seguía cansado, acepté levantarme porque intuía que quedarme encerrada solo me hundiría más en la tristeza. Caminé lentamente por los pasillos hasta llegar al comedor, donde algunos residentes ya estaban sentados frente a sus bandejas, conversando con ese ritmo pausado de quienes conocen profundamente la soledad pero también el valor de cada palabra compartida. Me ofrecieron una taza de avena caliente, pan dulce y un café que, aunque simple, me reconfortó más de lo que esperaba. Mientras comía en silencio, una televisión ubicada en la esquina del comedor comenzó a transmitir el noticiero matutino. No presté atención al principio porque mi mente seguía atrapada en la humillación de la noche anterior, pero algo en el tono emocionado de la conductora captó el interés de varios residentes, quienes giraron las sillas hacia la pantalla. Levanté la vista con desinterés, hasta que escuché una frase que detuvo mi respiración de golpe. La ganadora del premio mayor de 50 millones no se ha presentado aún, pero el boleto fue comprado en la tiendita de la colonia San Lucas. El corazón me golpeó con tanta fuerza que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no desmayarme. Recordé con absoluta claridad la mañana anterior, cuando decidí comprar un boleto de lotería para darme un pequeño gusto, uno de esos regalos diminutos que una se permite cuando siente que la vida le debe algo. Lo guardé en la bolsa sin pensar demasiado, convencida de que los milagros nunca ocurren para gente como yo. Sin embargo, las coincidencias se alineaban con una precisión tan exacta que me quedé paralizada, sintiendo como la realidad se abría ante mí con un brillo imposible de ignorar. Respiré profundo antes de buscar en mi bolso, temblando sin poder evitarlo, moviendo objetos torpemente hasta encontrar el papel doblado entre un pañuelo y mi cartera desgastada. La enfermera que estaba sirviendo el desayuno se acercó para ver si necesitaba algo, pero solo levanté una mano en señal de que me diera un minuto. Abrí el boleto con un cuidado casi reverente, como si sostuviera entre mis dedos un pedazo frágil de destino, y al comparar los números con los anunciados en la televisión, sentí que el mundo entero giraba a mi alrededor, coincidían uno por uno. No pude hablar durante varios segundos porque la avalancha de emociones era tan intensa que me dejó sin aire. Una mezcla de incredulidad, alivio, miedo y esperanza se arremolinó dentro de mí, obligándome a levantarme lentamente para caminar hacia la ventana más cercana, apoyando la frente contra el vidrio frío mientras mis manos sostenían el boleto con una firmeza desesperada, como si temiera que desapareciera si aflojaba el agarre. Rompí en llanto, no un llanto de tristeza, sino un llanto profundo de liberación, de gratitud silenciosa,
de comprensión súbita de que la vida, aun cuando parece acabada, puede abrir caminos inesperados. Los residentes se acercaron con discreción para preguntarme si estaba bien, y cuando mostré el boleto, hubo un murmullo suave que recorrió el comedor. Algunos aplaudieron, otros me palmaron el hombro con una ternura que hacía años no recibía, y yo apenas podía agradecer entre sollozos mientras trataba de asimilar que, después de haber sido abandonada como una carga, la vida me devolvía la dignidad de la forma más inesperada posible. Poco después llegó la directora del asilo al enterarse de lo ocurrido. Me llevó a su oficina para explicarme con calma los pasos que debía seguir y me acompañó a llamar a la lotería para confirmar oficialmente el premio. La voz al otro lado de la línea confirmó lo que yo todavía no me atrevía a creer. Era la ganadora absoluta del premio mayor. Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que sentarme, sosteniendo el teléfono con ambas manos mientras lágrimas tibias me corrían por el rostro. La directora me abrazó con una calidez que me sorprendió, recordándome que aún existía gente capaz de celebrar la buena fortuna de los demás sin envidia ni interés. Regresé a mi cuarto con la sensación de que el aire se había vuelto más ligero, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mi alma. Me senté en la cama, extendí el boleto frente a mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no terminaba donde otros quisieron que terminara, sino donde yo decidiera que comenzara de nuevo. Agradecí en silencio. Respiré hondo y supe que la vida me daba no solo una oportunidad económica, sino la posibilidad de recuperar la confianza perdida, reconstruir mi futuro y cerrar heridas que pensé que nunca sanarían. Mientras el sol iluminaba lentamente el jardín del asilo, comprendí que ese premio no era una coincidencia, era una respuesta, un renacer, un recordatorio de que incluso cuando el mundo te arranca de tu hogar, la vida puede devolverte un destino que jamás imaginaste. La mañana avanzó con una claridad que no sentía desde hacía años, porque aunque el asilo mantenía su ritmo pausado y tranquilo, dentro de mí surgía una energía que transformaba cada pensamiento con una fuerza inesperada. La noticia de la lotería seguía brillando en mi interior como una llama que no se apagaba, y mientras respiraba con calma, entendía que aquella nueva oportunidad no solo cambiaba mi situación económica, sino que también habría un espacio inmenso donde podía reencontrarme con la mujer que fui antes de que el cansancio emocional me doblara los hombros. La trabajadora social me llamó para revisar los pasos necesarios y explicarme que el premio estaba confirmado, lo cual reforzó en mí la sensación de que la vida, incluso en sus crueldades más duras, guarda momentos de justicia silenciosa. Mientras ella hablaba, recordé todos los años en que sobreviví sin descanso. Recordé noches en que me acostaba pensando que nadie veía mi esfuerzo, y de pronto comprendí que cada una de esas luchas había formado la base sólida sobre la cual ahora podía reconstruir mi existencia con firmeza. La libreta que me habían prestado se convirtió en un refugio. Comencé a escribir con una fluidez que me sorprendió, no para hacer listas superficiales ni planes grandiosos, sino para dar orden a una emoción que crecía sin detenerse. La primera frase que anoté surgió con absoluta claridad. Nunca más permitiré que decidan por mí. Esa afirmación se extendió por mi pecho con un calor nuevo, recordándome que durante demasiado tiempo vivía acomodando mis pasos a las necesidades de otros, postergando mis deseos, callando mis dolores. Ahora, sin embargo, tenía la oportunidad de tomar decisiones que nacieran de mis propias manos y no de la imposición ajena. Durante el almuerzo, varios residentes se acercaron para felicitarme con una sinceridad que me conmovió profundamente. Escuché relatos de personas que habían perdido más de lo que yo imaginaba, historias marcadas por abandonos y despedidas, vidas que se habían ido reduciendo entre paredes silenciosas mientras la juventud de sus familias seguía avanzando sin mirar atrás. Comprendí entonces que la soledad no era un destino individual, sino una herida compartida por muchos, y que la fortuna que acababa de recibir podría convertirse en algo más que un beneficio personal. El jardín del asilo ofrecía una tranquilidad especial. Caminé por sus pasillos de piedra mientras dejaba que el sol tibio de la tarde acariciara mi rostro, ese sol que tantas veces ignoré por estar ocupada resolviendo los problemas de todos menos los míos. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol y observé a dos residentes que alimentaban aves con pequeños trozos de pan. Ese gesto sencillo me hizo comprender que incluso en los lugares más silenciosos existe vida, movimiento, esperanza, y que tal vez yo también podía florecer otra vez si me permitía avanzar sin miedo. Al pensar qué hacer con el premio, noté que no deseaba extravagancias. La idea de un departamento pequeño, limpio, luminoso,
con ventanas amplias y un rincón donde pudiera sentarme a leer o tejer sin interrupciones, me llenó de paz. Imaginé una cocina donde pudiera preparar mi propio café sin sentir que estorbaba, un sillón cómodo donde descansar mis recuerdos sin temor a que fueran juzgados, un espacio donde cada objeto tuviera un propósito elegido por mí. Sentí que ese pensamiento, por simple que pareciera, era la base de mi libertad. Consideré también estudiar algo que siempre quise aprender. No para trabajar bajo presión, sino para sentir que todavía puedo crecer. Tal vez repostería, tal vez costura avanzada, tal vez administración básica. No importaba la elección, importaba el movimiento, la acción, el deseo de recuperar una parte de mí que quedó atrapada durante años entre responsabilidades ajenas y silencios que nunca merecí. Al pensar en quienes me humillaron, nada parecido al odio apareció en mi interior. Surgió una claridad firme, una certeza que me ayudó a respirar sin dolor. No volvería a ese lugar. Comprendí que el amor no justifica la crueldad, que la sangre no borra las heridas, que la familia no se define por la genética sino por el trato recibido. Acepté que el perdón, cuando llega, no siempre abre puertas, a veces simplemente cierra cicatrices sin permitir que quienes las causaron crucen de nuevo. La tarde avanzó con suavidad. Una voluntaria me invitó a participar en una actividad manual, y allí, mientras tejía una bufanda azul con movimientos lentos y constantes, recordé las incontables prendas que confeccioné para mi hijo cuando era niño. Cada punto representaba paciencia, cariño, noches en vela, y esa memoria lejos de romperme me acomodó el alma, como si reencontrara una versión de mí misma que nunca dejó de existir. Al caer la noche regresé a mi cuarto con la libreta en una mano y el boleto de lotería guardado en un sobre dentro de la otra. Me senté en la cama y respiré hondo mientras el corazón se asentaba en un ritmo calmado, entendiendo que mi vida, por primera vez en mucho tiempo, estaba en mis manos. Sentí que el cuerpo se relajaba, que la mente dejaba de resistirse, que el dolor del abandono ya no ocupaba cada rincón y que un sentimiento nuevo comenzaba a tomar forma: orgullo. Un orgullo silencioso, sencillo, honesto, que me recordaba que había sobrevivido, que seguía de pie, que todavía tenía futuro. Antes de dormir, apagué la luz y me recosté con serenidad, permitiendo que el cansancio me envolviera. Mientras los sonidos del asilo se apagaban lentamente, pensé en algo que no había sido capaz de reconocer durante años. La vida no solo me había probado, también me había elegido para una renovación profunda. Y mientras el sueño me vencía, entendí que este nuevo camino apenas comenzaba y que su rumbo dependería exclusivamente de mi valentía para seguir adelante. El día en que salí del asilo acompañada por la directora para realizar los trámites del premio comenzó con un aire distinto, como si el cielo entero quisiera anunciar que algo importante estaba por suceder. La mañana estaba fresca, la ciudad parecía moverse con una suavidad especial y yo caminaba con paso firme, sin esconder la emoción que me recorría desde que confirmé que la vida me había entregado una segunda oportunidad. Mientras avanzaba hacia la oficina donde debía firmar documentos, una sensación de libertad se abría paso dentro de mí con una naturalidad que casi me hacía olvidar la noche en que fui abandonada. Sin embargo, el destino, fiel a su ironía, tenía preparada una escena que pondría a prueba cada pedazo de paz que yo estaba construyendo. La noticia de la lotería comenzó a circular por todas partes con una rapidez sorprendente. La televisión repitió mi nombre varias veces, las redes se llenaron de comentarios, los periódicos locales publicaron la historia de la mujer que había comprado un boleto sin intención y que, tras años de sacrificio, veía por fin iluminado su camino. Mientras eso ocurría, permanecí tranquila, confiando en que nadie del pasado tendría interés real en acercarse, convencida de que el daño que me habían hecho era suficiente para que siguieran adelante sin mirar atrás. No imaginé que el eco de mi nombre llegaría exactamente a quien menos deseaba volver a ver. La confirmación del premio se completó poco después del mediodía y regresé al asilo con la mente llena de posibilidades, pensando en el pequeño departamento que compraría, en los cursos que estudiaría, en la vida sencilla y libre que comenzaría a construir. La directora me acompañó hasta la entrada y me deseó suerte con un abrazo cálido antes de volver a sus tareas. Caminé hacia el jardín para disfrutar unos minutos de silencio, respirando hondo para asimilar la magnitud de lo que había sucedido, cuando escuché un ruido inesperado en la reja principal. La cabeza giró casi por instinto. Una figura conocida se acercaba con pasos inseguros, la misma que un día se alejó sin mirar atrás.
El rostro cargaba una mezcla de sorpresa, desesperación y vergüenza que no había visto nunca, una expresión que rompía cualquier resto de orgullo que él pudiera haber tenido. Su ropa estaba arrugada, el cabello desordenado y los ojos rojos como si hubiera llorado durante toda la noche. En ese instante comprendí que la noticia de la lotería no solo había llegado hasta él, sino que lo había derrumbado. Avanzó unos metros más hasta quedar frente a mí, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era espeso, casi material. Yo lo observaba sin querer retroceder, sin temblar, sin sentir la necesidad de justificarme. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que dejaste en un portón, pensé, ya no era la sombra que aceptaba humillaciones en silencio. Estaba frente a él con la dignidad reconstruida, sostenida por una serenidad que no necesitaba alzar la voz para imponerse. La primera palabra salió de sus labios con un temblor que jamás le había escuchado. Mamá, dijo, y esa sola palabra abrió un nudo que llevaba años guardado, no porque me hiriera, sino porque revelaba todo lo que él había perdido en su intento de huir de lo que yo representaba. Me pidió perdón con frases que parecían salir a borbotones, mezcladas con lágrimas y respiraciones agitadas. Dijo que no sabía lo que estaba haciendo cuando me llevó al asilo, que se dejó influenciar, que los problemas económicos lo presionaban, que nunca imaginó que yo me quedaría ahí sola. Cada palabra se clavaba en el aire como un intento desesperado de recuperar algo que ya no existía. Escuché con calma. No interrumpí. Permití que hablara hasta quedarse sin argumentos, sin excusas, sin fuerzas. Cuando por fin guardó silencio, levanté ligeramente la cabeza para mirarlo con una firmeza tranquila que no necesitaba ser dura para ser definitiva. Sentí que mi voz surgía desde un lugar profundo, desde el mismo sitio donde alguna vez escondí mis lágrimas. No estoy enojada contigo, dije despacio, pero tampoco puedo regresar al lugar donde fui descartada. La frase cayó entre nosotros con una claridad absoluta. Él intentó acercarse un poco más supe que necesitaba escuchar la verdad entera. Expliqué que durante años cargué con su bienestar, que di todo lo que tenía y lo que no tenía para sostenerlo, que fui paciente con su distancia y silenciosa con sus desprecios, que aguanté humillaciones que ahora entendía que jamás debía aceptar. Sin embargo, también le dije que no llevaría odio conmigo, porque el odio también ata, también encadena, también contamina. Soltar no significaba permitir que regresara. Soltar significaba liberar mi corazón para seguir adelante sin resentimiento, sin rencor, sin esa carga pesada que lo mantendría amarrado para siempre a un dolor innecesario. Pidió otra oportunidad. Me prometió cambiar. Me juró que podía ser diferente. Y aunque una parte de mí escuchó esas palabras con la compasión que nace de haber sido madre, otra parte, la que finalmente despertó en el asilo aquella madrugada, sabía que esas promesas llegaban no desde el amor, sino desde el pánico de perder lo que ahora veía como una fortuna. Observé su mirada con la claridad de quien ya no se deja engañar. La voz que surgió de mí fue tranquila, constante: no vuelvo contigo. No vuelvo a ese lugar. No vuelvo a esa versión de mi vida. Mientras lo decía, descubrí que no sentía dolor. Sentía alivio, una libertad tan amplia que parecía abrirme el pecho para que pudiera respirar sin peso. Y él, al escuchar esas palabras, comprendió finalmente que no estaba diciendo un impulso momentáneo. Comprendió que la persona que alguna vez dependió emocionalmente de su cariño ya no existía. La mujer que tenía enfrente era alguien que había atravesado el abandono, la humillación, la oscuridad, y había regresado a la luz sin que él formara parte del proceso. Pidió al menos que lo escuchara, que no lo borrara por completo, pero respondí con la misma honestidad que me había sostenido desde el amanecer del día anterior: puedes buscar tu camino, pero el mío ya no tiene espacio para lo que me hizo daño. Se quedó de pie un largo momento, mirando el suelo, tratando de entender en qué instante perdió todo lo que alguna vez tuvo. No supe qué más decirle, porque ya no había nada pendiente entre nosotros. Al final, se alejó despacio, con los hombros caídos, como si el peso de sus decisiones por fin lo alcanzara. Lo vi alejarse sin lágrimas, sin rencor, sin ira. Apenas con una serenidad limpia que me permitió cerrar esa puerta sin miedo a mirar hacia adelante. Cuando la reja se cerró detrás de él, supe que ese momento no era una victoria sobre alguien más, sino una victoria sobre mí misma. Era el cierre necesario para que la vida pudiera continuar hacia un destino que ahora estaba en mis manos, completamente mío.
La tarde se extendió sobre el asilo con una luz tibia que parecía querer envolver cada rincón con una calma nueva, como si el encuentro que acababa de vivir hubiera sido la llave que faltaba para cerrar un capítulo demasiado largo y doloroso. Caminé hacia el jardín para respirar con tranquilidad, dejando que el aire frío de diciembre acomodara mis emociones, porque aunque la conversación con él había sido firme y definitiva, también había removido recuerdos que todavía formaban parte de mi historia. La banca bajo el árbol volvió a recibirme, y al sentarme descubrí que, por primera vez en mucho tiempo, mi pecho no dolía al recordar. La memoria se movía dentro de mí como un río lento, mostrando imágenes de la infancia de mi hijo, de los años en que creí que nuestro vínculo era irrompible, de los momentos en que fui su refugio sin pedir nada a cambio. No aparecía rencor, aparecía un reconocimiento honesto de lo que alguna vez sentimos, seguido de la aceptación clara de que ese tiempo ya había terminado. Comprendí que no podía aferrarme a la herida, porque la herida ya había cumplido su función, enseñarme que la dignidad no se negocia, que el amor propio también es un acto de valentía y que proteger mi paz ahora era una necesidad, no un capricho. La directora del asilo pasó cerca de mí y se detuvo al verme. Se sentó a mi lado sin preguntar nada, como solo pueden hacerlo quienes entienden que hay silencios que hablan más fuerte que cualquier palabra. Me tomó la mano con suavidad, y ese gesto, tan simple y tan humano, abrió un espacio en mi corazón donde pude acomodar la tristeza sin que me destruyera. Le agradecí por acompañarme desde el primer momento y ella sonrió con esa serenidad cálida que transmite más consuelo que cualquier frase elaborada. No necesitaba explicaciones, sabía que algo dentro de mí había sanado. Regresé a mi cuarto para ordenar las pocas cosas que tenía. No lo hice con prisa ni con la ansiedad de quien huye, lo hice con una calma profunda, sintiendo que cada objeto recobrado dejaba de ser un símbolo de abandono para convertirse en un recordatorio de mi resistencia. Al abrir la maleta aparecieron fotografías guardadas con tanto cuidado que parecían nuevas, imágenes que mostraban una historia que, aunque tuvo un final triste, también estuvo llena de momentos valiosos que merecían ser honrados. Colocar esas fotos sobre la cama no despertó dolor, sino una gratitud tranquila por lo vivido y por lo aprendido. Me acerqué a la ventana para observar cómo el sol empezaba a descender detrás de los árboles del jardín. La luz dorada se filtraba entre las ramas y pintaba sombras largas sobre el césped, creando una escena tan suave que me invitó a cerrar los ojos unos segundos. Mientras respiraba hondo, apareció una realidad que antes me costaba aceptar. Amar no significa permitir que te lastimen, y perdonar no exige regresar a un lugar donde se perdió el respeto. La reconciliación verdadera, comprendí, era conmigo misma, con la parte de mí que tantas veces minimicé para sostener los deseos de otros. Esa claridad me llevó a tomar la libreta que había usado días antes para escribir mis primeras decisiones. Volví a las primeras hojas y leí las frases que anoté cuando aún estaba en shock por la noticia del premio. Me sorprendió descubrir que ahora tenían un sentido más profundo. Añadí nuevas palabras, afirmando que ya no permitiría que nadie definiera mi valor y que, aunque la vida me había probado de formas dolorosas, también me había mostrado que poseía una fuerza que desconocía. Cada renglón era una reafirmación silenciosa de que el amor propio, cuando por fin despierta, se convierte en un faro capaz de iluminar incluso los caminos más oscuros. La cena llegó con tranquilidad. Algunos residentes me saludaron con sonrisas tímidas, otros me preguntaron cómo me sentía después de la visita inesperada. Respondí con sinceridad suave, diciendo que había sido un momento necesario, que no guardaba rencor y que ahora podía seguir adelante sin cargar culpas ajenas. Varias personas compartieron sus propias historias de abandono, y mientras los escuchaba comprendí que sanar no significa borrar lo ocurrido, sino permitir que el pasado deje de gobernar el presente. El final de la noche me encontró de regreso en el jardín, donde un aire fresco movía las hojas secas y dejaba en el ambiente un sonido suave que casi parecía música. Me senté en la misma banca de siempre y levanté la vista hacia el cielo oscuro, donde algunas estrellas comenzaban a aparecer tímidamente. Pensé en todo lo que había vivido, el abandono, la humillación, la sorpresa de la lotería, el renacer interior, y ahora el cierre definitivo con aquel hijo que tomó decisiones dolorosas, pero que también merecía encontrar su propio camino, incluso si ese camino ya no tocaba el mío. Una calma profunda cayó sobre mí. Sentí que el corazón se acomodaba en un ritmo armonioso, que los pensamientos dejaban de pelear entre ellos, que el cuerpo por fin podía descansar. No había odio,
No había deseos de venganza, no había necesidad de demostrar nada. Había paz. Una paz que no venía de ganar dinero, ni de probarle algo a nadie, sino de recuperar mi lugar interior, ese lugar que tantas veces descuidé por amar demasiado hacia afuera y tan poco hacia adentro. Al regresar a mi cuarto, guardé las fotos en una caja para llevarlas conmigo cuando saliera del asilo. Antes de apagar la luz, sostuve el boleto de lotería una vez más. No para admirarlo, sino para agradecer en silencio. Agradecer por la oportunidad, por la fuerza renacida, por la claridad que la vida me había regalado a través de un camino que jamás habría elegido, pero que me condujo al punto exacto donde comprendí mi verdadero valor. La reconciliación que buscaba no era con él. Era conmigo. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, fue el abrazo final que mi alma necesitaba para seguir andando. Amanecí días después con una ligereza tan nueva que tardé algunos minutos en reconocerla, porque mi cuerpo, acostumbrado durante años a cargar pesos que no le correspondían, despertaba ahora sin esa tensión en el cuello, sin ese nudo permanente en el estómago, sin esa obligación silenciosa de caminar con cuidado para no molestar a nadie. Abrí los ojos despacio, observé la claridad que entraba por la ventana y sentí una tranquilidad tan profunda que me quedé recostada, respirando con calma, agradeciendo en silencio el simple hecho de existir sin miedo. Comencé mi mañana preparando una pequeña bolsa, no con prisa, sino con una serenidad que se había vuelto parte de mí. Doblé con cuidado la ropa que llevaría al nuevo departamento que acababa de comprar, un espacio luminoso que visitaría ese mismo día para recibir las llaves. No era una mansión, ni un lugar ostentoso, era un hogar. Un lugar elegido por mí, construido con mis decisiones, con mis sueños renovados y con la certeza de que nadie tendría poder sobre mi dignidad nunca más. Guardé también la libreta donde escribí mis primeras promesas, porque sabía que ese cuaderno sería mi mapa, mi memoria y mi recordatorio de que el destino cambia cuando una se atreve a cambiar por dentro. La directora del asilo me acompañó hasta la salida para despedirse. Nos abrazamos con una ternura que no necesitaba palabras, porque en esa mujer encontré un apoyo que me sostuvo en el momento más oscuro. Agradecí cada gesto que tuvo conmigo, cada mirada comprensiva, cada silencio compartido, y cuando finalmente me entregó un pequeño paquete envuelto en papel café, entendí que aquel lugar no había sido solo un refugio temporal, sino también un punto de renacimiento. Dentro del paquete había una bufanda tejida por una de las residentes, azul y suave, con una nota que decía, «Nunca estás sola si caminas con tu verdad». Esa frase quedó grabada en mi corazón. El taxi me llevó por calles que antes parecían ajenas, pero que ese día se sentían como el corredor hacia una vida nueva. Al llegar al departamento, el dueño me entregó las llaves con una sonrisa amable. Subí las escaleras lentamente, disfrutando el sonido de mis pasos firmes sobre los escalones. Cuando abrí la puerta, un rayo de luz entró de golpe y bañó la sala vacía, iluminando el aire como si el lugar mismo celebrara mi llegada. Caminé descalza por el piso frío, toqué las paredes con la palma abierta y sentí que ese espacio me recibía sin condiciones, sin exigencias, sin juicios. Me acerqué a la ventana principal y observé la calle desde arriba. Las personas caminaban sin imaginar que, detrás de un vidrio cualquiera, una mujer reconstruía su historia desde cero. Abrí la libreta y escribí la primera frase del nuevo capítulo. Hoy empiezo una vida que me pertenece. Esa afirmación se extendió dentro de mí con la fuerza de un amanecer completo. Después me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y dejé que la luz del mediodía acariciara mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, lloré de felicidad, no porque buscara consuelo, sino porque estaba lista para vivir. La noticia de mi premio siguió extendiéndose durante aquellas semanas. Con ella llegaron llamadas, mensajes y solicitudes que ignoré con calma, porque ya no vivía para satisfacer expectativas ajenas. Comprendí que la gente recuerda rápido cuando algo le conviene, pero yo no tenía interés en retomar relaciones que solo buscaban una ventaja. Mis decisiones se volvieron más firmes, mis límites más claros. Cualquier cosa que no aportara paz quedaba fuera de mi vida sin necesidad de explicaciones. El encuentro con mi hijo no volvió a repetirse, aunque supe por terceros que él intentó buscarme en varias ocasiones. No respondí. No por rencor, sino porque mi corazón ya había cerrado esa puerta desde el momento en que elegí mi libertad. No podía regresar a un lugar donde había sido tratada como un estorbo. La reconciliación no siempre significa volver,
A veces significa permitir que cada quien enfrente sus propias decisiones y encuentre su propio camino sin sostener nada por ellos. Comencé a decorar mi departamento poco a poco, sin prisa. Elegí una mesa pequeña, una cama cómoda, un sillón suave donde pudiera sentarme a leer o mirar la calle mientras tomaba café. Compré flores frescas para llenar la sala con color y una lámpara cálida que encendía cada noche antes de acostarme, como un ritual que me recordaba que tenía un hogar. La bufanda azul que me regalaron quedó sobre el respaldo de la silla, como símbolo del cariño sincero que encontré en el lugar donde menos imaginé. Un día decidí darme un regalo que había pospuesto durante toda mi vida. Me inscribí en un curso de panadería y descubrí que mis manos, que tantas veces sostuvieron el cansancio, también podían sostener la creación. El aroma del pan recién horneado llenó mis mañanas con un calor que no había sentido desde que mi hijo era pequeño. Preparar, amasar, hornear, cada movimiento se volvió una forma de agradecer por la segunda oportunidad que la vida me había regalado. En cada pieza de pan, en cada receta nueva, encontraba una parte de mí que creía perdida. Con el tiempo, comencé a visitar el asilo como voluntaria. Regresaba no desde la necesidad, sino desde el deseo sincero de acompañar a quienes vivían historias parecidas a la mía. Tejía con ellas, les leía en voz alta, escuchaba memorias que merecían ser contadas. Descubrí que mi presencia también era un bálsamo para otros, y que sanar no solo se trata de reconstruirse, sino también de ofrecer luz donde antes hubo oscuridad. Un año después del abandono, preparé una mesa con pan recién salido del horno, flores frescas y mi libreta ya llena de páginas nuevas. Me senté frente a la ventana y observé cómo caía la tarde sobre la ciudad. El cielo se pintó de un naranja profundo, como si el mundo quisiera entregarme un último abrazo antes de que la noche cerrara el día. Abrí la libreta en la última página y escribí mi frase final, esa que resumía todo lo que había aprendido. La vida puede quitarte todo, menos la oportunidad de renacer. Mientras la luz desaparecía lentamente, supe que, aunque la historia había comenzado con abandono, humillación y dolor, estaba terminando con dignidad, libertad y paz interior. Y en ese instante comprendí que la justicia poética no siempre llega con ruido, a veces llega en silencio, cuando una mujer finalmente se elige a sí misma.